Bienvenidos a Diógenes y su música. Antes que nada me gustaría empezar el video agradeciendo a todas las nuevas personas que se han suscrito al canal. Para mí es súper importante encontrar una comunidad bastante fuerte, bastante activa respecto a la música clásica, ya que en YouTube no es muy normal encontrar este tipo de contenido así de forma mayoritaria, ¿no? Así que para mí cualquier tipo de interacción en el canal siempre es muy útil, porque no solamente por el hecho de que el canal adquiere proporciones mayores, ¿no? y más importantes, sino que también es una forma de comunicarnos y de intercambiar ideas, conceptos, todo siempre teniendo la música clásica como objeto base o como principio del canal. Así que me gustaría agradecerles a todos por el apoyo y simplemente si desean este tipo de contenido me gustaría que lo hicieran saber a través de los comentarios y a través de darle me gusta y sobre todo compartir y suscribirse, ya que eso es fundamental. El algoritmo de YouTube necesita constantemente de que se le demuestre que el contenido es de valor, si no realmente no se produce ese intercambio o esa fluidez con el algoritmo, ¿no? Así que cualquier tipo de apoyo en relación a eso siempre es súper importante. En este video me gustaría presentar una nueva idea para el canal. Ya tenemos muchas series activas en este momento, como por ejemplo tenemos los tops, tenemos también los vídeos sobre momentos eternos de la música clásica. Tenemos un montón de formatos, digamos, ¿no? Y estaba pensando a ver si podíamos crear alguno nuevo. Así que teniendo esa perspectiva de tantos formatos, yo siempre soy muy desorganizado, ¿no? Siempre a la manera de Da Vinci, aunque obviamente sin compararme con él, pero siempre tiendo a crear muchas cosas nuevas, pero nunca finalizar ninguna, ¿no? Siempre en un momento me siento apasionado por una idea y pongo todo mi empeño en esa nueva idea que florece en mi conciencia, ¿no? Pero a medida que voy perfeccionándola o voy conociéndola, enseguida me aburre y paso a otra cosa nueva, ¿no? La cuestión es que en este video me gustaría presentar una nueva serie, y esta serie es para mí súper interesante, porque si bien en las sinfonías, el video de las sinfonías, hubo mucho debate a ver qué tipo de sinfonía les parecía más trascendental, más importante, y lo que observé es que hubo muchas opiniones dispares, ¿no? Había una gran disparidad en relación a qué obra para ustedes les parece la sinfonía más importante que se ha escrito. Es una idea diferente. Tenía la intención de hacer como una especie de ciclo sinfónico perfecto. ¿A qué me refiero con ciclo sinfónico perfecto? Evidentemente, cuando empecé a observar este tema me di cuenta de que era muy complicado hacer un ciclo sinfónico, ya que muchos compositores tuvieron un número de sinfonías muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos las 41, ¿no? Si la audiencia sabe más que yo, que me lo diga, pero yo estoy seguro que eran 41 las sinfonías de Mozart. Tenemos las típicas 9, ¿no? Con esa leyenda. Había como una especie de mito alrededor de la sinfonía número 9, que a Mahler lo martirizó un montón de tiempo, hasta el punto de que no se atrevía a componer ninguna sinfonía. Justamente y curiosamente, cuando compone su 9ª sinfonía, resulta ser la última, aunque ahí no sé si la superstición tuvo más peso que realmente la realidad física, ¿no? de la existencia, ¿no? O el determinismo, ¿no? Sí que vemos una gran disparidad. Vemos algunos compositores que les dio tiempo a componer muchas sinfonías, otros no se enfocaron mucho en este aspecto de la música, fueron más prolíficos en cuartetos de cuerda o otro tipo de estructura de la forma musical, pero sí que me encontré con mucha disparidad, y eso a mí me resultó muy interesante, porque lo que yo quiero proponer en este video es hacer lo siguiente. Me gustaría hacer un ciclo sinfónico perfecto. Esto es muy atrevido, ¿no? Me voy a explicar, me voy a explicar a qué me refiero con ciclo sinfónico perfecto. Tengo la idea de hacer empezando por el primer puesto hasta el número 9. Más allá de 9, quizás los ciclos sinfónicos empiezan a bajar en calidad, ¿no? Porque tenemos obviamente todas las sinfonías de Haydn, tenemos las sinfonías de Mozart, Shostakovich, sí que pasa el número 10, tenemos hasta la 14, si no me equivoco. Entonces sí que vemos algunos compositores que han pasado esa cifra, pero ya no tenemos a Beethoven, ya no tenemos a Mahler, ya no tenemos a Bruckner, y mucho menos a todos los otros compositores que directamente llegan a 5 sinfonías como mucho, 6. Entonces mi idea es hacer un ciclo sinfónico hasta 9 sinfonías, y me gustaría coger una sinfonía de cada compositor. Para eso, a eso me refiero con un ciclo sinfónico perfecto, ¿no? Hacer un poco aquí una operación maquiavélica o medio extraña, ¿no? Para empezar a coger una sinfonía de cada compositor y tener
una especie de visión general de lo que para mí debería ser un ciclo sinfónico perfecto, ¿no? Cogiendo una sinfonía, evidentemente, de cada compositor. Y es una forma también para repasar otras obras que muchas veces no las tenemos en cuenta, ya que cuando hablamos de las mejores sinfonías, obviamos de forma trágica muchas sinfonías que son muy interesantes. Así que empezaremos por el número 1 y veremos las sinfonías número 1 de cada compositor y elegiremos la que nos gusta más. Y ustedes, si en los comentarios ven que me estoy equivocando o que para ustedes no tiene sentido, yo siempre estoy muy receptivo en ese sentido. Escriban lo que quieran, digan lo que piensan y yo leeré, y si estoy equivocado pues recapacitaré, ¿no? Vamos a empezar con estas 9 sinfonías que he escogido, y para eso vamos a hacer una cosa. Se me ha ocurrido elegir 3 sinfonías o 4 máximo del número 1, por ejemplo. Vamos a ir número 1 y elegimos la número 1, por ejemplo, de Prokofiev, la número 1 de Mahler, y las comparamos y vemos a ver qué sinfonía se queda en el primer puesto de nuestro ciclo sinfónico, ¿no? Bueno, siempre tengo una chuleta aquí, eso me lo tienen que perdonar, pero supongo que cuando llegue a los 10.000, 20.000, 100.000 suscriptores, esto será como andar en bicicleta, pero de momento necesito papeles, necesito cosas extrañas a mi alrededor, ¿no? Bueno, como les digo, ya empezaríamos con el primer puesto, ¿no? En el primer puesto he hecho una especie de eliminación, una especie de concurso, a ver qué tipo de sinfonía me parecía más importante como para estar en estas alternativas que vamos a ver, ya que hay sinfonías que no puedo ponerlas todas en el primer puesto. Voy a elegir 3 o 4 o 5 sinfonías en este puesto número 1. Voy a empezar por la de Mahler. La sinfonía número de Mahler, la llamada Titán, ¿no? Que él la compone como si fuera un poema sinfónico, si no me equivoco. Es una especie de ejercicio, una especie de trabajo para aventurarse en el terreno sinfónico, que no abandonaría jamás. No se interesó por ninguna forma musical. Sí que es verdad que compone algunas canciones, sobre todo motivado por ese temor a la novena sinfonía que no quería enfrentar, entonces empieza a componer ciclos de canciones. Pero su modus operandi, vamos a usar esa analogía respecto a otras áreas de la ciencia, siempre ha sido la sinfonía. Mahler es un compositor que dice esa famosa frase de: para mí la sinfonía tiene que contenerlo todo, tiene que contener un mundo entero, tiene que representar todo lo que el mundo puede representar, ¿no? O sea, tiene que ser una amplitud mayor, no podemos estar obviando ningún detalle, ¿no? Tiene que contenerlo todo, como la propia vida y como la propia existencia es capaz de contener esa globalidad de cosas, de ideas, de metáforas, de conceptos, todo tiene que contenerlo. Por eso vemos en la música de Mahler tantos instrumentos que en una perspectiva más plana no nos aportarían nada, pero cuando los vemos dentro de un contexto global, a eso se refiere Mahler, empiezan a tener un sentido muy interesante, muy trascendental, y empiezan a tener una cierta lógica, ¿no? Para mí es sublime, para mí es mucho mejor de lo que la gente suele decir que es. Para mí está infravalorada, ya que muchas veces comparada con sus demás obras en el terreno sinfónico, nos encontramos con muchos calificativos que no merece para mí, como por ejemplo una obra inmadura, ¿no? Una obra que no obedece a lo que realmente es el genio mahleriano, ¿no? Para mí esto es totalmente erróneo. Yo creo que al revés, yo creo que la impronta decisiva, el espíritu más fuerte, menos verdad que menos organizado. Entonces, en ese sentido, creo que la impronta de la sinfonía número 1, con esos arrebatos en el tercer movimiento, de esa fuerza que después se irá trabajando y se irá consolidando en cada idea que preocupa la mente y el inconsciente del compositor. Ya vemos un genio, ya vemos un Mahler que es una genialidad, obviamente. Mahler es un compositor que me gusta porque tiene una cosa que es muy importante en la música clásica, que se está buscando a sí mismo. Siempre digo eso para mí, porque para mí hay dos clases de compositores: los que buscan a los demás y los que se buscan a sí mismos, ¿no? Hay compositores que componen música para encontrar la perfección, la belleza, el aplauso, pero hay otros compositores que parece que están componiendo porque no podrían hacer otra cosa más que componer, porque tienen que encontrar algo a través de su música, como podrían ser los escritores que también intentan encontrar algo a través de su escritura. Pero la cuestión es que Mahler en ese sentido es un buscador, es una persona que busca constantemente a través de sus sinfonías algo que le falta, ¿no? Y ahora vamos a compararlas con las otras dos del puesto número 1. Pero como digo, el primer movimiento me
encanta. ¿Por qué me gusta mucho el primer movimiento? Porque sí, mucha gente podría decir que hay unos pasajes de cierto infantilismo, cierta inmadurez, con unas canciones muy elegantes, muy bonitas, pero que no dicen nada. Esto digo la gente que suele criticar esta sinfonía. Sin embargo, para mí hay una clave ya en esta sinfonía, que es un conocimiento muy interesante de cómo generar la música, cómo hacer que la música se presente al oyente, ¿no? Porque vemos como un mundo que aparece. No es una sinfonía que aparece como un relámpago, ni que atraviesa nuestros oídos desde la perspectiva de un silencio que expectante, ¿no? Sino que es una sinfonía que como un propio universo que emerge de las oscuridades de un universo que lo precedió, ¿no? Como si desde un silencio absoluto brotara la naturaleza de la música. Y eso es muy difícil de hacer, ¿no? No es simplemente pensar en cierto compás, No, hay que tener una idea muy clara de cómo hacerlo, cómo organizar los instrumentos para hacer esa sensación, crear esa sensación de nacimiento, ¿no? Es un filósofo nato también, o sea, hay que tener en cuenta, evidentemente él está muy influenciado por sus lecturas filosóficas, pero su trato con la música es como la de un filósofo, ¿no? Con sus ideas, ¿no? Porque ese nacimiento que emerge es como el nacimiento de la existencia, como esa nada que no comprendemos en absoluto, pero que a través de ella llegamos a un estado donde no es necesario comprender nada, porque ya todos los dilemas no forman parte de ese universo de perfección, ¿no? Y Mahler hace que nazcamos desde esa base, ¿no? Y a través de un nacimiento perfecto nos sumerge en otras realidades como si fuera un paraíso perdido, básicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy perspicaz a la hora de hacer esa primera sinfonía y ya demuestra que va a tener una relación muy directa con sus ideas, muy directa. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho la primera sinfonía. Bueno, vamos a ir con la segunda sinfonía de este primer puesto. He elegido la primera sinfonía de Prokofiev. A ver, la primera sinfonía de Prokofiev. ¿Qué pasa con la música de Prokofiev en relación a las sinfonías? Tiene el mismo misterio que la propia alma de Prokofiev y que el propio estilo compositivo de Prokofiev. Yo estas sinfonías no las he escuchado hasta una época tardía, ¿no? De mi conocimiento musical. Por lo tanto, no creo que sea tan prudente a la hora de evaluarlas como correspondería, ¿no? Pero la cuestión es que sí que es verdad que la primera sinfonía de Prokofiev me parece muy interesante porque es una forma, para mí, si lo analizamos bien, es una forma de decir, miren, sé lo que ustedes quieren escuchar, pero yo les presento lo que quieren escuchar, ven que estoy capacitado para hacer ese tipo de música y luego me dedico a hacer lo que realmente quiero. Porque Prokofiev tiene muchos detractores de su música, porque es un genio, es un niño prodigio, pero empiezan a verle ciertos paralelismos con la música de Shostakovich, Stravinsky. Entonces esta sinfonía para mí es un poco como decir, no es que no pueda hacer este tipo de música, sé hacer este tipo de música. Aquí tienen mi ejemplo, pero cuando ya haya hecho esto, ahora les demuestro lo que realmente he venido a decir, ¿no? La sensación que tengo de Prokofiev con esta primera sinfonía, porque fíjense que la primera sinfonía sí que es verdad que es como una especie de carta de presentación. Todos los compositores, incluso yo creo que esto lo atemorizó bastante a Brahms, ¿no? Porque Brahms tardó mucho en hacer esta primera sinfonía y estuvo muchos años pensando de manera extraordinaria cómo empezar, porque de alguna forma es el inicio de tu ciclo sinfónico, ¿no? La cuestión con la sinfonía número 1 de Prokofiev, creo que es peor que la mahleriana, porque Mahler es que claro, vamos a tener muchos puestos dedicados a Mahler, porque es que Mahler en la sinfonía es casi incomparable, ¿no? Hay solo 2 o 3 figuras que podrían estar a la altura del genio. Entonces, en ese sentido, la segunda que he puesto es la de Prokofiev, pero sigue ganando la de Mahler para mí. Y luego tenemos la de Brahms. La sinfonía número 1 de Brahms. Es una sinfonía que tampoco la tengo muy escuchada, la habré escuchado quizá unas 5 o 6 veces en mi vida, por eso no recuerdo y no he captado mucho los detalles. Tengo que decir algo con respecto a Brahms. El otro día asistí a una obra de Brahms, asistí a la tercera sinfonía. La impresión que me causó la genialidad detrás de la música de Brahms me conmovió. He ido a ver varias obras, he ido a ver alguna obra de Bruckner, alguna obra de Mahler, alguna obra de Rachmaninoff, pero con Brahms noté una cualidad divina, diríamos, ¿no? Como una especie
de sentimiento de que estoy realmente ante un genio de proporciones inimaginables, que me superaba. Son fragmentos, son momentos donde él encuentra una relación que otro ni siquiera habría imaginado, en el momento que yo realmente me impresionaba, porque claro, yo intento seguir la música nota por nota en mi mente, ¿no? Y de repente digo, vale, yo aquí tengo 7 alternativas, 8, 9, 15 me imagino que puede tomar Brahms, y Brahms toma una que no lo puedo imaginar cómo relaciona esa idea. No solo eso, sino que ya tenía pensado una forma de superposición musical que es realmente que te impresiona, porque es como que él está rienda suelta a su genio y su genio es inalcanzable, es como que está en otro nivel directamente. La primera de Brahms, si bien es muy buena, es muy interesante, porque nada de lo que componga Brahms será fútil o será innecesario, ¿no? Todo lo que aporta él es una obra maestra, porque son compositores de una capacidad casi incomparable. Por eso yo creo que la sinfonía de Brahms, la número 1, es mejor que la de Prokofiev, aunque Prokofiev ya veremos que tiene alguna sinfonía muy buena, muy interesante, pero en este caso, en este primer puesto, voy a dejar el primer puesto para la sinfonía número 1 de Mahler. Para mí creo que es la más importante, es la que mejor representa lo que una sinfonía debe ser, y eso es muy importante. Entonces, en ese sentido, yo creo que Mahler representa mejor que las otras 2 sinfonías que he dicho lo que una primera sinfonía, una presentación debe ser, ¿no? El segundo puesto creo que ya todo el mundo lo tenemos claro, ¿no? Espero que sí. O sea, sinfonía número 2 de Beethoven. Todavía Beethoven no ha alcanzado ni de mucho menos lo que alcanzará después, que luego cuando alcanza ese nivel. De hecho, él todavía no tiene mucho deseo de ser quien acaba siendo, porque hay que tener en cuenta que el impacto de la sordera en la vida de Beethoven fue fundamental a la hora de decidir por qué él quería hacer música. Todavía estaba un poco en esa fase de hago música porque los demás lo hacen, quiero alcanzar cierta idea, quiero ganarme la vida con esto, pero es verdad que a partir de la sordera, de los dolores, de sus problemas, ahí es cuando empieza a emerger el genio distintivo que sería Beethoven, esa persona que agarra el destino y dice, ¿me quieres tirar para abajo? Bueno, yo vengo a decir algo y nada me va a parar, ¿no? Ese Beethoven esa transformación de Beethoven todavía no ha alcanzado. Entonces creo que es a partir de la tercera donde empezamos a ver ya algo que no habíamos visto jamás, ¿no? En esta segunda sinfonía, Beethoven evidentemente no la ha escuchado tampoco suficientes veces porque no ha hecho falta, porque uno realmente tiene que tener este tipo de intuición para saber qué tipo de compositor ha alcanzado la madurez y en qué momento la ha alcanzado. Beethoven con su segunda sinfonía es un compositor expectante, un prodigio que todavía tiene mucho que decir, pero hay sinfonías número 2 mucho mejores, y en este caso empezaremos un poco para variar con la de Rachmaninoff. La segunda sinfonía de Rachmaninoff es la que precede a la primera, que fracasa por culpa de, entre comillas, se suele decir que fue por culpa de Glazunov, que fue embriagado, diríamos, a la interpretación como director de orquesta, y esto propició que fuera un fracaso su primera interpretación de la primera de Rachmaninoff, lo cual sumergió directamente al compositor en una depresión que solo se recuperó a través de su segundo concierto para piano. Entonces, en ese sentido, creo que la sinfonía número 2 de Rachmaninoff la he escuchado muchas veces, hay gente que la adora, hay gente que dice que es la mejor sinfonía que se ha escrito jamás. No soy de esa opinión, me parece un trabajo muy bueno, me parece un trabajo muy interesante desde lo melódico. Sobre todo porque Rachmaninoff es un genio de la melodía, eso siempre hay que decirlo, sobre todo desde el punto de vista melancólico, incluso de la melancolía diferente como la ve Chopin. Son 2 formas de ver la melancolía, pero cada uno está, digamos, muy ligado a esa emoción de nostálgica, melancólica. No es una pasión que quiere romper todo a su paso como por ejemplo con Brahms, ¿no? Es una pasión que siempre irrevocablemente acaba en un terreno nostálgico, melancólico, ¿no? Creo que la sinfonía número 2 de Rachmaninoff es muy buena, pero está empatada con la segunda que veremos ahora, que es la de Sibelius. La sinfonía número 2 de Sibelius, se las recomiendo, como todas las obras de Sibelius. Sibelius es un compositor que ha compuesto lo que ha querido, como ha querido, sin escuchar nada,
haciendo lo que su voz le decía que hiciera, con un sentido del humor que solo puede hacer un hombre elegante desde los pies a la cabeza, o sea, una persona que genera suficiencia solamente estando presente. La música de Beethoven, de Sibelius, tiene presencia, tiene alma, tiene coraje, tiene autenticidad, ¿no? La música de Sibelius nunca tiene problemas, es una música, digamos, no creo en la perfección, pero es una música que casi no se mete en líos, digamos, es una música como siempre abarca todo, es magnífico Sibelius, es un compositor que resume la elegancia como nadie, la verdad. Sibelius para mí está por encima de Rachmaninoff respecto a la sinfonía. Habría que ver si Sibelius hubiese hecho un concierto de piano, lo que hubiese hecho, ¿no? Pero sí que es verdad que en lo sinfónico Sibelius es uno de los pesos pesados, uno de los grandes compositores. Pero por eso digo que en este sentido me gusta más la sinfonía número 2 de Rachmaninoff, porque yo creo que por una especie de amor a Rachmaninoff. Yo le tengo un amor muy importante a Rachmaninoff porque para mí es un compositor muy importante, para mí en la génesis de mi conocimiento musical, como pianista sobre todo, y las dos validecen ante la obra que vamos a decir, que creo que es uno de los puestos más fuertes del ciclo sinfónico, que es la número 2 de Mahler. Y sucede que está en una de esas etapas en las cuales el hombre se pregunta mucho por el sentido de la existencia, ¿no? Que suele ocurrir quizás sobre no sé qué edad compuso la sinfonía número 2, pero estoy seguro que tendría que haber sido entre los 25 y los 30 años, que es una edad donde ciertas etapas están completas, ciertos desarrollos están logrados, y uno se pregunta realmente ¿para qué, no? Empiezan a surgir las inquietudes existenciales, ¿no? Esto ocurre a diferentes niveles y en diferentes personas de una manera diferente, ¿no? O sea, tenemos todos nuestros propios procesos y nuestros propios estilos de razonamiento, ¿no? Pero en Mahler esto se traduce en música, como todos los compositores. El compositor es una especie de genio que absorbe idea y lo traduce en lenguaje musical, ¿no? Al final toda la música es un gran mensaje, lo que pasa es que es muy complejo de descifrar porque contiene unos límites inalcanzables para el lenguaje humano, es intransmitible, es inefable, ¿no? En esta segunda sinfonía vemos a un Mahler que realmente impresiona, a mí me impresiona muchísimo. Yo desde que creo que fue de las primeras obras que escuché de Mahler, y tengo la suerte de que siempre la primera obra que escucho de un compositor resulta ser la más importante, porque esto hace que me afiance mucho a su música, ¿no? Y que me permita escuchar quizá momentos menos extraordinarios. Esta segunda sinfonía, llamada Resurrección, ya con el nombre lo dice todo, ¿no? Plantea este dilema, ¿no? El dilema de la vida y la muerte, ¿no? El dilema de la vida más allá de la muerte, ¿no? Es un dilema propio de filósofos, es un dilema propio de que está relacionado con la conciencia, ¿no? Es una de las preguntas más trascendentales de un ser humano puede plantearse, ¿no? En Mahler parece que este dilema nunca expira, ¿no? ¿En qué sentido digo esto? Que todo su ciclo sinfónico parece estar muy ligado a esta idea, porque si ustedes se fijan en la quinta sinfonía, después de una fiebre que él tiene, una especie de experiencia cercana a la muerte, diríamos, él transfiere toda su idea de la reencarnación desde un punto de vista positivo, afirmativo, hacia un punto de vista negativo, porque vemos que en la segunda sinfonía la afirmación es el resultado de este dilema, ¿no? Vemos que la muerte es pura pantomima, vemos que la muerte es imposible, ¿no? Mahler nos presenta la resurrección como verdad casi imposible de negar, ¿no? Y nos lo muestra con un conocimiento que asusta. ¿Por qué asusta? Porque no es solamente música. Y no más allá del lenguaje, que en este caso sí que está transcrito, sí que hay una letra que afianza lo que estamos escuchando. Pero la música es muy enigmática también. En esta sinfonía me sucedió a mí algo muy extraño. Y es una de las pocas obras que me ha causado esto. Y es que inconscientemente, o sea, sin prestar atención a la música logró emocionarme. O sea, esto significa que Mahler está hablando directamente al alma. O a lo no consciente, o a lo inconsciente, diría Freud, ¿no? Pero la cuestión es que está hablando directamente a algo que no somos nosotros de alguna forma podemos controlar, ¿no? Es un lado de nosotros incontrolable, quizá por eso mucho más auténtico, quizá por eso mucho más afianzado a nuestras entrañas, a nuestro espíritu, a nuestras dimensiones más profundas de nuestro ser, ¿no? La cuestión es que Mahler parece dirigirse directamente a ese escenario, ¿no? No se plantea ideas superficiales, no quiere ir directamente a la base de lo que somos, ¿no? Por eso esta sinfonía es tan emocionante, porque él parece que haya pensado mucho en cómo trabajar en ese nivel del alma, ¿no? En ese nivel del hombre, ¿no? Entonces, evidentemente, esta sinfonía es abrumadora. Es abrumadora porque contiene una idea muy importante y al mismo tiempo la plantea de una forma
increíble, lo que hace que resulte en una especie de encuentro con nuestros miedos y con nuestras inseguridades y a la vez con nuestras verdades más profundas, con nuestras verdades que no se pueden eliminar y que están ahí cuando somos capaces de olvidarnos de todo aquello que nos condiciona y vemos la realidad como es y no como pensamos que es, ¿no? Mahler quiere entrar en ese grado de conocimiento, pero lo hace como solo un genio lo puede hacer. Por eso creo que es su sinfonía más perfecta para mí, es su sinfonía quizá más importante. Creo que en este momento él alcanza la plenitud como compositor, y luego sí que es verdad que hay obras que sí en ese estado de plenitud, pero la plenitud filosófica que alcanza con esta sinfonía no la alcanza con otra sinfonía. Sí que es verdad que otras sinfonías tienen el mismo vigor, la misma increíble destreza musical, pero no la misma claridad mental que alcanza con esta segunda sinfonía. No sé cómo fue la génesis de esta sinfonía, lo que sí que sé es que Mahler resulta en mitad compositor, mitad filósofo gracias a esta obra. Yo creo que en este segundo puesto nos quedamos con la sinfonía número 2 de Mahler. Dos sinfonías, las dos de Mahler. Espero que hayan otros compositores, yo creo que sí, ahora veremos que sí.